Hoy les contaré algo bastante perturbador que viví jugando Hide Online, algo que no le deseo a nadie en lo absoluto. Me encontraba sola en casa de noche sin poder dormir, así que me puse a jugar unas partidas de Hide. Como no había salas de color, decidí ir a practicar puntería a una sala random. Todo iba bien, había ganado ya 2 MVPs, estaba jugando mi último mapa, puesto a que el sueño se había apoderado de mí. Todo iba bien hasta que entró él, ese jugador que haría de mi noche una auténtica pesadilla. El jugador empezó a distorsionar la sala apretando el botón de End Match repetidas ocasiones. Sin embargo, no era eso lo que me tenía aterrada, era el nombre de dicho jugador. Su nombre era... Para los que no sepan, Nibiru es un cuerpo celeste ficticio, se le conoce también como Planeta X o Hercolubus, y bajo algunas culturas mitológicas tiene un oscuro significado, el fin del mundo. Hercolubus es asociado a la fuerza astral que influye en la aparición de desastres naturales, guerras y eventos negativos para la humanidad. En este punto empecé a perder el control de mi celular. No lograba cerrar el juego ni realizar ninguna acción, pero lo peor estaba por llegar. La sala se cerró y apareció el lobby del juego. Sin embargo, todo estaba en un color rojo, se veía muy extraño. Y aquí empezó la verdadera pesadilla. Empezaron a aparecer imágenes en mi pantalla con los textos que pueden ver ustedes mismos. Yo no sabía qué hacer, estaba muy asustada, pues el teléfono no me respondía. De la nada el juego se cerró y lo que encontré en mi fondo de pantalla me dejó helada. Era la imagen de ese maldito planeta, una imagen que yo, les juro, no tenía en mi dispositivo. En ese momento mi celular se reinició y al volver a abrir Hide Online todo estuvo normal nuevamente. Sin embargo, toda esa noche tuve pesadillas relacionadas al planeta X, pesadillas que por mi propia salud mental prefiero no mencionar, al menos por el momento.